Gabón, muy buenas noches, señoras, señores, bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. Hoy hablamos de historia, nos remontamos al periodo comprendido entre abril y mayo de 1937, han pasado por tanto 76 años y es un periodo en la historia nuestra que es importante recordar. Hablamos del bombardeo de Guernica sobre todo, pero bombardeos también en nuestros pueblos más cercanos y, como no, de la caída de Bilbao. Por lo tanto, estamos hablando de la guerra civil. Nos gusta la historia, nos gusta hablar de historia. Ahora vamos a presentar a nuestros invitados, ellos sí, que la conocen bien y nos la van a explicar bien. Luis de Gasala, miembro de la Fundación Sabino Arana. Gabón, muy buenas noches y bienvenido. Gabón, buenas noches. A su lado se encuentra también el historiador Ángel Comonte. Gabón, muy buenas noches, bienvenido. Gabón, buenas noches. Al otro lado de la mesa, en esta rápida presentación, porque queremos escucharles, tenemos a Koldo López, de la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica de Baracaldo. Gabón. Gabón, buenas noches. Y finalmente a Julen Lezamid, de la Asociación Sancho de Beurco, también historiador. Gabón, muy buenas noches. Como decíamos, nos situamos, pero también, lógicamente, hablaremos de fechas anteriores. Nos situamos, por lo tanto, en el 26 de abril de 1937, el bombardeo de Guernica, 76 años después. Está claro todo lo que ocurrió y por qué. Empezamos por Luis de Gasala. Bueno, Guernica, 26 de abril del 37, posiblemente el mayor crimen que se ha cometido nunca en nuestra tierra. Por primera vez una ciudad es destruida completamente por la aviación. Durante horas fue destruida impunemente, porque al no estar cerca del frente no había defensa antiaérea, tampoco había aviación de los leales a la República. Y bueno, por decirlo brevemente, hubo un bombardeo sistemático, primero con bombas fragmentarias que hicieron gran destrucción, después hubo oleadas de bombarderos con bombas incendiarias que cayeron sobre los tejados destruidos de las casas, que hicieron que aquello comenzara a arder, y ya no solamente ardieron las casas sobre las que cayeron las bombas, sino que se llegó a una temperatura en Guernica tal que empezaron a arder otros edificios ya por combustión espontánea. Y esto fue una auténtica tragedia, murieron cientos de personas. Ese es otro tema que todavía ha quedado en la polémica. Las cifras oficiales del gobierno vasco: 1.654 muertos, más de 800 heridos, y seguramente sería más, en mi opinión, aunque para algunos ni hubo bombardeo, ni hubo víctimas, ni hubo nada. Pero bueno, pero 76 años después ya tiene que estar más que claro. Pues, ¿o todavía existen las dos versiones? No está tan claro por una circunstancia. A los 3 días de este bombardeo, Guernica es ocupada por los que la han bombardeado, y entonces se dedican a, primero, niegan que ha existido un bombardeo, y se dedican a eliminar todas las pruebas de que ha habido víctimas. Entonces, por esa circunstancia concreta, y luego por 40 años que están ellos en el gobierno, no se puede saber con certeza el número de víctimas, como se puede saber en otros lugares, como fue Durango, como fue Ochande, pues porque hubo tiempo para la identificación y el recuento de los cadáveres. Entonces todavía en eso estamos. Ángel. Bueno, pues yo empezaría con Jorge Semprún, poco antes de morir, en unas memorias, que además se las hizo una periodista alemana, además con familiares que habían estado en la Legión Cóndor, con lo cual tenía más doble sentido el libro. Ya sabes que Jorge Semprún había estado en la resistencia, en el Partido Comunista de España, y a pesar de haber estado 2 años en un campo de concentración como era Buchenwald, que se salvó por los pelos, él siempre comentaba que para él lo más diabólico que quedaba hoy en día en la vida era observar los aviones, ¿no? Él le guardaba el recuerdo de la adolescencia de que las cruces gamadas volando, además por territorio vasco, que lo vio él de cerca por Lekeitio, pues le dejaron una especie de trauma mayor que el que había soportado en un campo de concentración, que es decir, estamos hablando también de miles de muertos. Y bueno, en ese sentido también me quedo con una imagen, releyendo algunos libros, de la profesora, de quien fuera, de Dolores Ibarruri y Pasionaria, que también murió en ese bombardeo, Antonia Izar. Hay una imagen en el Museo Minero, que se han sacado en varios libros, pues que se ve a Pasionaria con 15 años y a su profesora en Gallarta, y bueno, que es también otra de esas víctimas. Vemos con el recuadro, no sé si podemos
verlo en cámara, en recuadro, aparece la profesora. No, la profesora está en el medio de arriba. Ah, vale. Cae con un peinado de época, sí. Y luego Dolores Ibarruri se ve ahí en el recuadro rojo. En la izquierda, sí. Esa era la que... Lo sacó hace poquito, bueno, hace unos años, Nerea tiene un libro de trabajadoras vizcaínas, y la fuente pues la sacaba del Museo Minero de Gallarta, que allí está la foto en grande. Y un poco pues lo que decía Luis, ¿no? Que una de las mayores barbaries que se han podido cometer en el siglo XX, pues una de ellas es Guernica, y prueba de ello es cuando a Picasso le preguntan por el cuadro, ¿no? Diciendo, ¿cómo usted ha creado Guernica, ¿no? Y algún alemán le dijo, ustedes mismos han sido los que han creado Guernica. Y bueno, pues yo creo que el debate va a ser interesante en ese sentido, porque yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en, pues eso, en la barbarie de lo que es un bombardeo, de muertes de miles de inocentes en cualquier conflicto bélico. Y otra cosa pues serán un poco los enfoques, ¿no? Matices. Sí que quería parafrasear a un cantante de rock urbano, de Julio Castejón, que ha sacado un libro, que es un recordatorio histórico, se titula Ahora que me acuerdo, y él es nacido en los años 50, pero sí que cuenta de lo de los ataques preventivos, las represalias masivas. Él habla de un general que es posterior, ¿no? Que está en Normandía y que es estadounidense, pero creo que nos puede venir muy bien, Eisenhower, nos puede venir muy bien para las tácticas que tanto se utilizan en Guernica o en cualquier otro conflicto bélico, en las que, por ejemplo, dice, aquel manual de actuación, en términos militares, se denominó Doctrina de Represalias Masivas, y solo fue superado por otro aún más perverso, el de los ataques preventivos. En otras palabras, te doy por si estuvieras pensando en darme. Y en el anterior lo que decía él es que no existe el ojo por ojo, sino en algo así como, si me matas uno, te mato 100. Y esto vendría a colación de que Emilio Mola, pues podemos decir, incluso en palabras de José María de Areilza, que efectivamente era mucho más sanguinario todavía que el propio Francisco Franco. Es decir, la política de tierra quemada que va a utilizar en su cosmovisión de africanista, la va a vivir el País Vasco y toda la República en esos años. Nos vamos al otro lado de la mesa, ir aportando datos. Mola era el comandante de la ofensiva del Frente Norte, por tanto de los sublevados. Vamos a ir poniendo un poquito nombre y apellido a cada uno de ellos. Pero por ampliar, hablamos del bombardeo de Guernica, pero hubo otros tan devastadores como el de Guernica, incluso anteriores. Está el de Ochandio, bombardeo de Ochandio, el bombardeo de Durango, luego toda la margen izquierda, a posteriori hemos tenido bombardeos. ¿Por qué? Entiendo que es por el número de víctimas, pero ha pasado a la historia Guernica y no los anteriores. Julen y Koldo. Bueno, yo creo que Guernica ha pasado a la historia pues por la barbarie, ¿no? La barbarie que supone un bombardeo de esa envergadura. Pero lo que está claro es que los bombardeos contra la población, contra la retaguardia vasca, la retaguardia republicana en Vizcaya, ya comienzan desde que empieza el alzamiento mismo, empieza la guerra. Ya en julio del 36, agosto del 36, ya se producen bombardeos en Bilbao, se producen bombardeos en el Abra, en la zona internacional, en Las Arenas, en otras localidades. En principio pues con aviación nacional, y luego ya la Legión Cóndor, que ya llega a finales de año a España, en diciembre o noviembre del 36, y ya en enero que comienzan ya los bombardeos con la Legión Cóndor, ¿no? con la ayuda de italianos y alemanes a Franco. Vizcaya, aparte de Guernica, pero podemos decir que Vizcaya fue enteramente bombardeada. Ochandio, Durango, como he dicho, Baracaldo, Portugalete, Las Arenas, el Abra, Bilbao, Santurtzi, Sestao, todo. Bueno, eso entra dentro quizás del Gran Bilbao, ¿no? De todas las industrias que había en lo que era la margen izquierda, y también algunas fábricas en la margen derecha. Entonces todo ese plan de bombardeo está más o menos planeado pues para aparte de bombardear las fábricas, también diríamos dar miedo, ¿no? El pánico, crear el pánico de lo que es las nuevas teorías de guerra que traen los alemanes, de sus guerras relámpago,
y de sus bombardeos masivos a retaguardia a la población civil, que es una cosa hasta entonces desconocida, ¿no? Que también se había realizado en Abisinia por los italianos, ¿no? A la población civil. Pero bueno, lo que es en la guerra civil aquí, en la guerra civil española y en el País Vasco, los bombardeos sí que tienen una doble finalidad, una finalidad de crear el pánico a la población civil, de miedo, y por otro lado también objetivos puramente militares. Coldo, última de las intervenciones. A partir de ahora ya comienza la tertulia, ¿eh? Esto quiere decir que os podéis interrumpir. Adelante, Coldo. O sea, que tengo tiempo ahora, ¿no? Sí. Vale, aprovecho. Sí, pero no toda la hora, ¿eh? Vale, vale. Bueno, y a mí sí que me gustaría empezar con el bombardeo de Guernica, explicando un poquito por qué ha pasado a la historia. Una de las razones, aparte de por ese cuadro magnífico de Picasso, es también por la barbarie, como estaban diciendo mis compañeros. Y como hecho puntual, me gustaría referirme a un tema familiar. Mi mamá estuvo viendo el bombardeo de Guernica desde Ibarruri. Eran de Gallarta, pero estaban refugiadas las 3 hermanas en Ibarruri, y murió en el año 82, en agosto, de lupus, y mientras estaba agonizando lo único que hacía era rememorar una y otra vez la fecha del bombardeo de Guernica. Tanto le marcó a aquella niña, que luego se hizo mujer, que más de 50 años después estaba todavía recordando lo que ella había visto de lejos. ¿Quién no recordaría a la gente que lo había visto in situ y que había logrado sobrevivir? Fue una barbarie, fue un hecho atroz, fue un crimen de guerra que los propios alemanes reconocieron que habían hecho, pero Franco en España y los fascistas en España siguieron diciendo que no, que habían sido los rojos separatistas los que lo habían hecho, y que siguieron muy bien la doctrina de Goebbels, de miente que algo quedará. Con respecto a los bombardeos sobre la margen izquierda, y en concreto puedo poner el dato de Baracaldo, creo que tenían más un punto de vista de sembrar el terror, el caos, más que militar, ya que la industria prácticamente no fue bombardeada. De hecho, la gente me ha contado, gente que ha sobrevivido y que todavía está viva, que incluso caían bombas en los propios refugios. Si leemos el libro, no sé si lo conoceréis, Soldados del Tercer Reich, hace un análisis bastante interesante de la visión que tenían los pilotos de combate de la Segunda Guerra Mundial, alemanes, y cómo podían verificar perfectamente sus objetivos militares, no militares, y cómo perseguían, incluso deshumanizaban a la gente, y les daba muchísima pena matar a un caballo, pero no perseguir a una campesina por el campo. Y eso lo entrenaron y lo enseñaron aquí. Bombardeaban a la gente, bombardeaban las casas. De hecho, podemos decir que en Baracaldo, casi como nos cuenta uno de los supervivientes, bombardearon las sedes sociales de los partidos políticos y de los sindicatos, dejando las casas de alrededor intactas. O sea, tenían prácticamente por decirlo así, podían afinar al 100% el tiro. Y solamente tengo constancia de que atacaran Altos Hornos en Sestao una vez, y además fue un pabellón menor que pudieron enseguida recomponer. Y para terminar, parece ser que von Richthofen en sus memorias alude a la barbarie de Mola, como bien decía el compañero Ángel, y que Mola le daba las órdenes a la Legión Condon de destruir toda la industria, cosa que Richthofen decía que no entendía cómo destruir algo que están a punto de capturar y poder reutilizar para ganar esa propia guerra. O sea, ese era Mola. Adelante. Yo quiero recomendar un libro que se ha publicado el año pasado, que se titula precisamente El Guernica de Richthofen, un ensayo de bombardeo de terror. Es un libro de Xavier Irujo, que es más fácil hacerse con él por internet porque la distribución no es muy buena, pero el libro es magnífico. Yo creo que después de Software es el mejor ensayo que se ha hecho sobre esta barbaridad que fue el bombardeo de Guernica. Y apuntando lo que comentaba Coldo, también incluye testimonios de estos criminales de guerra que estaban montados en aviones de caza y de bombardeo. Es espeluznante leer sus propios testimonios después de la guerra de cómo se divertían cometiendo estos crímenes, estos ametrallamientos y estos bombardeos. Habían llegado ya, la técnica había llegado a un nivel en el que se podían hacer bombardeos con muchísima precisión. Estos aparatos podían volar a no mucha más velocidad de la que va un coche por la autopista hoy en día, y atacaban y masacraban a la población civil ametrallándola. De hecho,
se sorprenden los primeros corresponsales que llegan a Guernica, que entre los muchísimos cadáveres hay muchos que tienen heridas de balas de ametralladoras de los aviones. Y esto es una cosa que yo creo que interesa que se sepa y que se recuerde, porque explica precisamente que la gente había pasado toda su vida y todavía estaban impresionados por aquello, porque no podían entender cómo los aviones podían enfilar y perseguir a la gente que escapaba. Y es que ellos, en su intento de, no solamente era maldad, en su intento de crear la mayor destrucción posible, ese bombardeo de saturación que hacen de Guernica lo acompañan con que la caza, los aviones de caza que deberían proteger a los bombarderos de otros cazas, como no hay cazas republicanos en el aire, se dedican a evitar que la gente pueda escapar de Guernica. Y se dedican a ametrallar a todos los que están intentando escapar saliendo por las carreteras. Era, además de un acto criminal, un acto organizado. Parece el juego del, bueno, dicho así, con la distancia, con la libertad que nos permite la distancia, el juego del gato y el ratón. Sí, pero claro, cuando más que el gato y el ratón sería el oso hormiguero y las hormiguitas, porque aquella pobre gente no tenía ninguna posibilidad de defenderse, y eso es otra cosa que también hace que haya quedado en la memoria, tanto en Guernica como en Bilbao, como en cualquier otra localidad de Vizcaya, esa sensación que tenía la gente de indefensión, esa impunidad con la que actuaban, yo creo que es algo que marcó muchísimo. Sí, adelante, Ángel. Sí, yo también metí un poquito de debate, lo mismo que el compañero Koldo, ¿no? Pues tanto mi abuelo como dos hermanos de mi abuelo fueron niños de la guerra, evacuados a Gran Bretaña por el gobierno vasco, precisamente por un gobierno vasco de concentración heterogéneo, en el que, aparte del Partido Nacionalista Vasco, estaba el Partido Socialista, el Partido Comunista, Acción Nacionalista Vasca, Izquierda Republicana y Unión Republicana. Quiero decir que es bueno el dar el dato a conocer, porque había ganado el Frente Popular en aquel momento. Y bueno, pues yo creo que hay una visión idílica también, igual a través del cine, con películas tipo El otro árbol de Guernica, basada en la obra de Luis de Castresana, en la que se ve a Imma de Santis bailando una sardana, todo hay que decirlo, en medio de un árbol y tal, que está muy bien, ¿no? Sale el puente colgante con la cabina actual, bueno, la anterior de los años 60, ¿no? Con el cajador y tal. Sí, pero hay que decir que la cabina del puente colgante esa sí quedó destruida en un bombardeo, sí, ¿no? Sí, con el batallón Malatesta. Sí. Pero quiero decir que yo creo que también me habría que decir que no es que solo se bombardease Guernica, ¿no? Como bien ha dicho también aquí Julen. Y digo esto porque es que todavía hoy en día se suelen hacer declaraciones públicas en las que se pide un perdón por parte de Madrid hacia el bombardeo de Guernica, por parte de España, como ha hecho Reino Unido sobre el Domingo Sangriento, ¿no? Eso salió hace unos años. Y yo creo que habría que matizar que aquí estamos hablando de un conflicto entre el bando nacional y el bando republicano. Quiere decir que el bando republicanos los hay en el País Vasco, entonces que no es una especie de lucha del Imperio Español contra el País Vasco, una especie de opresión nacional sin más. Quiere decir que la Guerra Civil Española abarca lo que es todo el territorio peninsular. Digo esto porque luego, pues yo por ejemplo me he encontrado... Sí, Koldo quiere hacer una apreciación, si... Era sobre el tema anterior que había comentado Luis. Ah, bueno, pues entonces que termina, sí. Por ejemplo, yo ya me he encontrado en varios libros esta foto, y este es mi abuelo en Gran Bretaña. Me encontré en otras editoriales que se habla de Gudaris, como hace poco en un homenaje a cuenta de un batallón del Pérez Agua que había aparecido en las faldas del Gorbea, y creo que, pues, que deberíamos dejar claro marcar la diferencia entre lo que son los milicianos y los Gudaris, y que hasta la proclamación de lo que es el gobierno vasco, el 7 de octubre del 36, los primeros que salen son las juntas de defensa, en que mayoritariamente pues estamos hablando de obreros con escopetas a la trinchera, ¿no? En cierta medida. Entonces, digo por matizar. Sí, yo quería aportar dos matices. Uno con respecto a lo de los bombardeos y los ataques a personas. Llegaron incluso a reírse de la gente, los aviadores, tirándoles pequeños avioncitos de madera en vez de matarles en pleno campo, como advirtiéndoles un poco como hacían los nativos americanos con los soldados blancos del ejército yanqui cuando les golpeaban en la cabeza, advirtiéndoles que ellos podían matarles, pero no lo habían querido hacer porque estaban por encima, eran superiores. Y, por ejemplo, en Baracaldo,
Amaritxu Gago, la jefa de enfermeras de los hospitales de sangre de Baracaldo, estuvo más de 8 horas refugiada en San Vicente, porque mientras iba de un pabellón a otro, un avión la localizó y la estuvo ametrallando. Se fueron intercambiando distintos aviones para ametrallarla, solo con gastar munición y tenerla aterrorizada, una pobre enfermera que realmente no veo el objetivo militar por ninguna parte. Y luego, con lo que respecta a lo que estaba comentando Ángel, decir que yo creo que no es que fuera el bando nacional contra el bando republicano, creo que fueron más bien los fascistas, el bando fascista contra el pueblo, y que el pueblo se tuvo que defender, cada uno con su distinta ideología, algunos sin ideología marcada, y lo único que pudieron hacer fue organizarse como buenamente pudieron. Después se dividieron, o se ha querido ir dividiendo más entre milicianos y gudaris, pero yo creo que todos se les podría denominar a todos gudaris, a todos los que por lo menos lucharon en Euskal Herria, porque aunque unos no creyeran en una Euskal Herria independiente, o otros sí, a fin de cuentas están luchando por un mismo objetivo, era que no ganara el fascismo ni en España ni en Euskal Herria, y luego ya se decidiría cada uno lo que quisiera ser. Creo. Bueno, yo... ¿Puedo aportar algún sí, dato, para detallar, si bueno, datos, es que tampoco estoy muy de acuerdo en algunas cosas, pero bueno, por ejemplo, a ver, efectivamente, a ver, lo que has comentado de la Junta de Defensa con Echevarría Noboa, si efectivamente Echevarría Noboa es el protagonista de que no triunfe el 18 de julio en Bilbao, ¿no? Y por ende en toda la provincia, no en Vizcaya, pero bueno, aunque el PNV al principio esos días no se mantuvo, diríamos, a la expectativa, ya el de 3 días ya dio su apoyo a la Junta de Defensa de Echevarría Noboa, o sea, desde un principio. Y luego, bueno, el gobierno vasco, tenemos que ver que efectivamente los primeros meses de guerra con las operaciones de Guipúzcoa, pues sí es sobre todo en Guipúzcoa, ¿no? Hasta que el Partido Nacionalista Vasco y sus milicias en Azpeitia, en Loyola, pues ya se organizan, pero bueno, el gobierno vasco de Aguirre tenemos que tener en cuenta que hizo un ejército de la nada. Hizo un ejército con lo que tenía, con una organización que si hubiera tenido una capacidad armamentística como hubiera tenido los rebeldes, pues otra cosa hubiera sido, pero tenía un ejército muy bien organizado, muy bien estructurado y con una logística bastante importante y con muchos combatientes. Entonces, bueno, lo de la diferenciación entre gudaris y milicianos, que unos se llamaban así gudaris, otros milicianos, pero en general lo que ha dicho Koldo, al final eran todos combatientes y más o menos todos, no había distinciones así en ese aspecto. En otro tema de lo que has dicho, los bombardeos a empresas, a la Urrera de Sestao sí le bombardearon, por ejemplo, el doble bombardeo del 3 y el 4 de enero que dio lugar al asalto de las cárceles en Bilbao. Ahí sí van a por la industria de la ría, ¿no? Pero lo que me refiero es que choca que habiendo tanta industria no destruyeran más, no fueran realmente objetivos militares. Y sí, sin embargo, las casas de los civiles o los propios refugios. Es decir, sí. Porque ya tenían en mente que llegaba la caída de Bilbao y que estos bombardeos eran un preámbulo, pero el un propio miedo, jefe Mola desánimo. estaba intentando destruirlo porque ya había dicho que o se rendía Vizcaya o la iba a arrasar hasta los cimientos. Entonces chocaba un poco la lógica militar con la estrategia que estaban llevando Igual a cabo. fue porque murió Mola. No, pero Mola muere el 3 de junio. Sí, Los bombardeos, cuando empieza la ofensiva del 31 de marzo, los bombardeos ya se hacen cada vez más constantes. El territorio disminuye, entonces claro, también aparte los bombardeos se hacen más constantes. Pero por ejemplo en el bombardeo del doble bombardeo del 3 y el 4 de enero en Bilbao, solo había habido un caso antes, que fue en septiembre, el 25-26 de septiembre, creo, agosto, septiembre, no sé, que hubiera habido un doble bombardeo, o sea, 2 días seguidos. Y efectivamente el bombardeo de enero sí fue contra algunas empresas, pero también fue contra la población. Una semana antes había habido el bombardeo de Santander, que no tenía, diríamos, esa tradición industrial como tenía Bilbao,
Y bueno, la reacción también de Santander fue el asalto al Alfonso Pérez al barco prisión, que murieron 180 presos, ¿no? Pero a ver, los bombardeos a la población civil, sí, no solo aquí, también el de Santander fue, además entre incluso el del Santander, anterior, ¿no? Estás comentando. Una semana, el de Santander fue el 27 de diciembre del 36 y el de Bilbao el 3 y el 4. Sí, bueno, Mola lanza, no solamente lanzan bombas, antes lanzan también octavillas, y curiosamente en euskera y castellano, por una utilidad, porque quieren que toda la población se entere de la amenaza, y es arrasaré Vizcaya, y tengo medios sobrados para hacerlo, eso dice el general sublevado Emilio Mola. Y coincido en que el interés fundamental, como aquí se subtitula, son bombardeos de terror. Se utiliza, la aviación ha llegado a un grado de precisión que les permite eso precisamente, hacer bombardeos muy selectivos. Incluso llegan a bombardear en algún caso alguna fábrica, pero no la zona de producción, sino la garita donde están los guardas de la fábrica. Lo que estáis comentando es que pueden hacer lo que quieran, pueden bombardear a placer y con total precisión, porque desgraciadamente no hay aviones prácticamente para defender Vizcaya ya cuando se inicia esta ofensiva. Y la finalidad, visto los resultados, es decir, la industria de la margen izquierda prácticamente queda entera, la industria química de Galdácano, la cementera de Lemona, es que prácticamente no se destruye nada, porque saben, a pesar de que puede haber alguna intención, saben que se van a hacer con eso y les interesa, como comentabais. Ya están convencidos de que cae Bilbao. De hecho, en junio, o sea, 2 meses más tarde de estos bombardeos que estamos hablando, de abril a junio, es la caída de Bilbao, lo que marca ya, pues digamos que el frente norte queda en manos sublevadas. Esto resumido, ellos lo explican mejor. Sí, bueno, yo diría, por ejemplo, que Portugalujo Areilza, José María Areilza, el hijo de Enrique Areilza, ¿no?, el médico de las minas, pues, quizás todo lo que tenía de humanista el padre, pues él lo llevó al lado contrario, es decir, no debía aprender, pero no debe aprender mucho la parte humanista, y bueno, pues ya sabes que se convierte en embajador de Franco, alcalde de Bilbao, y bueno, pero es curioso que su vejez, en sus memorias, en todo lo que escribe, pues parece que tiene una especie de revival, como el padre Alberto Neindía, cuando habla del Pacto de Santoña, lo último, poco antes de morir. Salió el Pacto de Santoña, aunque luego nunca nos da tiempo para hablar de él. Y es curioso, porque Areilza, en sus memorias, dice, no, ¿para qué vamos a andar ahora con que si no estábamos metidos, que sí? Dice, no. O sea, el golpe de Estado se financia y se hace por lo que es el poder económico del país, sean jesuitas, sean entidades bancarias de la época, multinacionales y demás, ¿no? Y eso lo corrobora en entrevistas que tiene él con Mola, ¿no? Y en ese sentido yo vuelvo a insistir en la diferenciación de los dos cuerpos militares, porque hay un ejemplo, y es en Guipúzcoa, cuando se da el tema de San Marcial, donde las milicias que repelen a las tropas de Mola y de los requetés que vienen de Navarra, que hay que recalcarlo, pues se aguantan unos días a finales de agosto hasta primeros de septiembre, y hay varias juntas de defensa, y una de ellas es la de Azpeita, que está dominada por el Partido Nacionalista, y uno de los comentarios que hacen en esa época Irujo y Lizaola es que los obreros los ven demasiado endiosados con canciones tipo la Marsellesa y la Internacional, es decir, porque precisamente los batallones de Gudaris tenían su himno, que era el Eusko Gudaria, que bueno, que además tienen ahí un debate en torno de quién es la letra o no, y si la guaseta, que para arriba o para abajo, pero es interesante porque es que es totalmente diferente el matiz, lo que unos defienden con lo que otros, que es decir, uno es el concepto patria y otro es el concepto clase social. O sea, lo que interpreto es que en el frente contra los sublevados había matices. Lo mismo que más dentro... que matices, igual, por ejemplo, las milicias del Partido Nacionalista Vasco, por explicarlo de una forma muy simple, no estaban de acuerdo con las órdenes que podían llegar de la milicia del gobierno republicano de Madrid. Prueba de ello, es que prueba de ello es que aquí los enfrentamientos, hay que tener en cuenta que el Lehendakari Aguirre coge la jefatura de defensa, y por eso de ahí lo del Napoleón y demás, pero es cierto que choca un montón con Llano de la Encomienda, con Ciutat, el capitán Ciutat, que luego va a ser el instructor del Che Guevara, de los hermanos Fidel y Raúl Castro. O sea, que la política está por encima del militarismo, digamos. No, pero no choca con los diferentes miembros que componen el gobierno vasco, con los partidos
Partido Socialista, Partido Comunista, Izquierda Republicana, Unión Republicana, hasta con el sindicato de la CNT, que tienen bastantes movidas. En enero del 37, por ejemplo, no choca en eso, no choca con sus propios compañeros de gobierno. En Guipúzcoa sí hay un choque. Al principio de la guerra sí, pero luego ya luego hay un gobierno de concentración y bastante, yo diría bastante homogéneo lo que se pueda dar con tantos partidos políticos. Yo creo que ser el partido mayoritario, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco y Aguirre y bueno y Leizaola, Rezola, el secretario, yo creo que las cabezas principales del gobierno vasco supieron mantener un gobierno de concentración en plena guerra en los pocos meses que duró. Y yo creo que lo hicieron bastante... O sea, que no había diferencias dentro del gobierno vasco. Sí que había muchas discrepancias con los mandos republicanos, con Llano de la Encomienda. Hombre, el tema igual puede ser que quizás tendemos mucho a simplificarlo demasiado. La situación era realmente... mala, catastrófica. Antes de la guerra habían estado a tiros los distintos partidos políticos por las calles, eso no hay que olvidarlo, los sindicatos, y de pronto tienen que estar todos en el mismo bando, unidos contra un enemigo común, pero realmente muchas veces estaban recelosos, intereses diferentes, formas de ver incluso, con gente que tenía el mismo interés, formas de llegar a ese interés distintos, y muchas veces en la misma trinchera mirándose con recelo, un poquito a ver si este va a seguir, no va a seguir, este tiene mejor arma porque es de tal, o el otro tiene peor arma, un poco caótico. Entonces, la verdad es que el trabajo que hicieron es encomiable, el trabajo que hizo Aguirre es una labor ardua y tremenda, porque consiguió, incluso yo creo que en algunos momentos se llegó a enfrentar a los propios miembros de su partido, por conseguir aunar a todas esas fuerzas en contra del enemigo común, un poquito. Bueno, yo coincido en lo que comentaba Koldo, que están luchando la ciudadanía contra el ejército y la democracia contra el fascismo. Y perdona, recordad que los que se sublevaron llevaban años entrenando. Como bien comentó el año pasado aquí mismo el señor Ana Sagasti, el propio alcalde de Estella denunció, incluso a Mola, fíjate que inocente el hombre, y al presidente del gobierno español, cómo había encontrado a gente entrenándose militarmente, y sin embargo la ciudadanía no se esperaba eso, no estaba preparada para lo que ocurrió. Por eso cuando hablan de los voluntarios navarros, que eran voluntarios, sí, pero estaban entrenados. Por lo menos sabían lo que era un arma, tenían armas, y no como aquí que la gente se iba, como recordaba la ciudadana de Baracaldo, Elba Ibisate, su hermano se marchó con la llave del portal, una llave de hierro así, y una novela de Carolina del Oeste. O sea, que así fue coger a los vecinos para sí, más o menos era, ¿cuántos preparados? Años tienes? 18, venga, para el camión, con la azada, con lo que tuvieran, con la escopeta de caza o... No, y que coincidía yo con esa opinión. La sublevación, aunque se suele celebrar el 18 de julio, realmente empezó el 17 en África, y el 19 por la mañana el diario Euskadi ya sacaba precisamente el Partido Nacionalista Vasco un anuncio que decía: entre la ciudadanía y el ejército, entre la civilización y el fascismo, entre la monarquía y la república, nosotros estamos con el gobierno legítimo. Y en eso no hubo ninguna duda. Disensiones, claro que pudo haber, como habéis comentado, las había habido hasta entonces entre diferentes partidos políticos, claro, pero sí es cierto que ese gobierno vasco fue un ejemplo ante una calamidad. Yo lo veo también como que ellos reaccionan ante una calamidad, que les viene una guerra, como se reaccionó aquí en el 83 cuando hubo unas inundaciones, se hizo piña a todo el mundo, como en el 83 las chotnas se salieron de todas las chotnas que había distintas, se juntaron a quitar barro. Yo lo veo así, que hubo una reacción de intentar civilizar la guerra, de humanizarla en lo posible, de aquel gobierno vasco que se constituye el 7 de octubre del 36, en los meses anteriores no les podemos echar culpa de nada porque no estaban constituidos, y que hay esa labor humanitaria que les distingue. Buscan canjear prisioneros para evitar que se maten a los prisioneros que están en el control del gobierno vasco, o que los sublevados maten a los prisioneros que tienen. Buscan que los más indefensos, como son los niños, puedan escapar de los bombardeos. Toda su labor, aparte de ganar la guerra, como es lógico en un gobierno en guerra, es intentar que la población sufra lo menos posible, que tenga alimentos, que tenga sanidad. Que Espinosa, por ejemplo, que era republicano, miembro republicano del gobierno vasco, es el consejero de Sanidad. Él va a Francia en un avión, va a conseguir medicinas,
que hacen falta por el bloqueo, y en la vuelta el piloto es un traidor, le hace aterrizar en zona rebelde en Guipúzcoa, y Espinosa al final será fusilado. Y yo creo que Espinosa precisamente tiene una carta magnífica de despedida a sus compañeros del gobierno vasco, que les dice: me van a fusilar, pero yo ya no voy a estar, pero quiero que cuando tengáis una reunión del gobierno y se vote sobre pena de muerte, mi voto va siempre en contra. Es decir, creo que ese es el espíritu que distinguió a aquel gobierno vasco por encima de todas las rencillas y diferencias que pudiera. Y consiguieron un poquito mantener esa cotidianidad, ¿no? Ese día a día. Aun estando en guerra, parecía como si en algunos puntos no existiera esa guerra. Era el día a día normal, con sus matices, lógicamente. Civilizar la guerra, si eso es posible. Sí. A mí me gustaría que hubiese sido así tan bonito todo y que vamos... no fue tampoco tan bonito. Hubiese ido de comilonas. También hubo. A ver, yo por matizar, ¿no? Voy otra vez al frente de Guipúzcoa. La defensa se hace sobre todo una vez caído Irún. Los pueblos rurales van cayendo como chinches, o sea, hay que decirlo. Las defensas donde se dan es donde hay milicias obreras, donde hay zonas industriales, y esto es una realidad. Quiero decir, que luego todo el mundo, efectivamente, como se está comentando, que era un ejército profesional frente, pues eso, a lo que se hacía lo que se podía, y con algunos mandos que eran afines a la República, cierto. Pero, por ejemplo, hay una cosa que a mí me sorprende en las últimas memorias que ha sacado Ardanza, cuando habla de su suegro, que después del bombardeo de Guernica, pues que se va a hablar con Mola. Por ejemplo, y hay cosas que a mí que me chirrían un poco, porque teniendo en cuenta pues cómo se las gastaba Mola con esto de la política de no supervivientes, cómo fue capaz de hablar con él, ¿no? Quiero decir, a mí que me lo expliquen. Por otro lado, el Nápar, Burubachar y en la zona de Álava, hay sectores del Partido Nacionalista que se abstienen con el alzamiento en cuanto a estar del lado de la República. Y, por otro lado, también podemos darle la vuelta a la tortilla, es decir, hasta qué punto el propio Partido Nacionalista Vasco tenía miedo, en un caso de que se ganase la guerra por el bando republicano, si se abstenían de colaborar con la propia República. Sabían que podían perder el Estatuto de Autonomía, a pesar de que Emilio Mola era partidario de dárselo, pero sabían que otra parte del generalato no lo iba a dar. Pero los italianos estaban de acuerdo. Quiero decir esto porque en mayo ya del 37, Alberto Onaindia ya está haciendo sus pinitos por vía Vaticano. Estaba de sí, pero bueno, ya se constata, incluso han quedado en Guecho, luego han quedado por la zona de San Juan de Luz y demás. O sea, ya estaban convencidos que se perdía y por lo tanto iban buscando... Y aquí la disyuntiva es, yo estoy de acuerdo en sobrevivir. que hay el tema de los niños es chapó, quiere decir que se ve que hay una conciencia con el tema civil y más con el tema del bombardeo de Guernica. Eso no quita ninguna duda el concepto además de cristianismo que tenía el propio Partido Nacionalista Vasco con toda la vida humana y demás, que es decir, con lo de los críos. Pero, ¿qué está pasando ahí? Es decir, porque luego es cierto que la rendición está allí. En agosto del 37 están los pactos apalabrados. Que luego no resulta, todo es un desastre porque, a pesar de que Ciano y los italianos estaban por un lado, Franco cuando coge las riendas, además ya no está Mola, y no cumple nada de lo establecido. Y el hecho es que luego las milicias que pasan a Asturias y Cantabria mayoritariamente son las afines a la República, algún batallón de ANV, pero la mayoría de los batallones del PNV quedan allí, en Laredo y Santoña. Que eso no quita, ojo, quiero matizar también, de que la gente no tuviese conciencia de quién era el enemigo, pero quedan todos, pero bueno. Luis y luego Julen. Sí, vale. Ángel, por intentar explicar esa explicación que pides, por situar políticamente las circunstancias que se dan. El nacionalismo vasco va a tener algo que le va a diferenciar de todos los que están en el conflicto, y es que va a tener cosas comunes con los sublevados y va a tener cosas comunes con los que defienden la legalidad democrática. ¿Qué va a tener en común con los sublevados? Fundamentalmente su concepto católico y cristiano de civilización y de defensa de la propiedad, y va a tener en común con el otro bando su defensa de la justicia social y su defensa de la democracia como sistema de gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Que van a ser los únicos que van a tener que decidir, porque lógicamente los anarquistas o los comunistas ante la sublevación de las derechas no tienen que pensar demasiado, pero en este caso del Partido Nacionalista Vasco tienen que pensar, porque les están ofreciendo los sublevados, tú lo comentas, un estatuto, les están unas garantías de fueros, les están ofreciendo,
estas cosas. Y por otro lado está otra serie de convicciones. Entonces, la gran diferencia es que tienen que optar. Yo creo que afortunadamente, y bastante antes de lo que algunos quieren reconocer, se decidió defender la legalidad democrática y se decidió la defensa de este pueblo, y sí es cierto que no era lo mismo las circunstancias en Navarra y en Álava que en Vizcaya y en Guipúzcoa. Dentro del propio Partido Nacionalista Vasco, antes del conflicto, hay diferentes sensibilidades porque es un movimiento muy numeroso, con muchísimas personas, y nuestras realidades históricas son muy distintas en los 4 territorios. De hecho, la sublevación, sabéis que tuvo mucho más apoyo en Navarra y en Álava que en Vizcaya y en Guipúzcoa. Entonces, sí quiero hacer esa consideración como una explicación de esto que dices. No son pinitos que está haciendo Nainía, lo que está haciendo Nainía es intentando salvar la vida de nuestros jóvenes, que ya que hemos perdido la guerra en Vizcaya, están en unas unidades que ya no son operativas y que lo que mejor les puede pasar es que los fusilen o que vayan a campos de concentración, como de hecho ocurrió, y están buscando cualquier manera de salvarles la vida, porque era nuestra juventud. Lo mismo que querían salvar nuestras fábricas, que querían salvar nuestras ciudades, porque era lo que nos quedaba, era nuestro país, era lo aunque que nos jugábamos, independientemente eso de luchas ideológicas a escala mundial, ¿no? Turno para Julen. Bien, bueno, primero lo de el 18 de julio, el 17, lo que hay que también dejar claro es que el PNV será de los partidos políticos en Vizcaya, en País Vasco, Euskadi, que menos violencia política mantenga en los años anteriores al 36, ¿no? Normalmente la violencia política venía dada pues, por las células comunistas, las MAO, que estaban igual de entrenadas que los requetés navarros, carlistas, y comunistas, anarquistas contra la derecha, ¿no? En este caso carlistas, porque en Vizcaya, por ejemplo, la falange casi no existía, ¿no? Entonces era más carlismo y renovación tradicionalista. Entonces el Partido Nacionalista Vasco no tenía esa violencia política que podían tener otros partidos, ¿no? Al principio del 17-18 de julio. Luego ya entra a defender la legalidad republicana, como bien hemos dicho. Yo pienso que otro de los matices que pueda haber quizás de que el PNV o Aguirre pueda cambiar de opinión o cambiar lo de las negociaciones con los italianos de Naindia, que ya venían de atrás, no venían de junio ni de mayo del 37, es quizás también por un matiz que como pueda ser la influencia soviética que está teniendo, los soviéticos que están teniendo en la República Española en mayo del 37, cuando quitan a Largo Caballero y ponen a Negrín. Eso también, los soviéticos, por medio de los comunistas, cada vez están entrando más en todo, y aquí en el ejército vasco ya están mandando mandos comunistas desde Madrid para que comanden las unidades vascas. ¿Y eso no gusta? No gusta nada al PNV, no gusta nada al PNV que vengan mandos muy conocidos, tanto soviéticos como de españoles, ¿no? Que vengan a controlar las unidades vascas. Y eso en mayo y junio ya cada vez se está haciendo más patente, y eso es una de las cosas que el PNV tampoco, en mayo, junio, julio del 37, es una de las cosas que ellos mismos internamente se quejan de que no van a permitir que el control de sus unidades pueda estar en manos de internacionalistas, ¿no? Como es con los que llegan con la caída de Bilbao. Julen, una pregunta, ¿quién mandaba en el Frente Republicano del Norte? ¿Aguirre o Llano de Encomienda? En el Ejército Republicano del Norte mandaba Llano de la Encomienda, que viene en diciembre del 36, pero al ¿No tenía que obedecer a Aguirre? Sí, efectivamente, pero ahí se dan muchas discrepancias. Entonces, Llano de la Encomienda, que tenía su cuartel general, diríamos, en Bilbao, se marcha a Santander. No quiere estar en Bilbao. En Bilbao tenía más o menos una pequeña oficina, y eso es, si me permites, te lo he puesto muy fácil. Las declaraciones que recogemos en el informe de la República por la pérdida del Frente Norte, donde están las declaraciones por toda la pérdida del norte de los mandos de Gamir,
de un poquito en Gamir, de Llano de la Encomienda. Exclusiva, el único ejemplar que pueden ver, antes del próximo mes. Sí, antes de junio. Y, por ejemplo, pues ahí sí Llano explica bien, y Gamir también, cuando viene Gamir en junio, pues todas sus diríamos, no me sé la palabra, sus discrepancias con Aguirre. Entonces, lo enmarco en la pérdida, en la caída de Bilbao, en el final de la guerra, lo que es así, aquí. O sea, estaban convencidos, pienso que estaban convencidos de que iban a perder, y además perdieron pues por muchos factores, entre ellos porque no había un mando que fuera 100% obedecido por las tropas. También, ¿no? Sí, pero es que, Coldo, por matizar, hay muchos argumentos nuevos. Sí. Falta de mando único. Hay que decir que Negrín, pese a que es apoyado por el Partido Comunista de España, Negrín es un prietista, es decir, dejémoslo claro, es decir, es el discípulo de Indalecio Prieto en el gobierno republicano. Eso además les va a traer luego varias discusiones y epistolares entre ellos. Se pueden ver las obras de Indalecio Prieto, Convulsiones en España, y varias de las que hizo, en las cuales pues sí que es cierto que a nivel estratégico y demás pues tienen divergencias, sobre todo a partir del 38, ¿no? Pero yo no digo que Negrín, no es Negrín, es el cambio de gobierno. Pero era por sacar un tema. Quiero decir, yo creo que, no sé, leyendo ahora hay un libro que ha salido nuevo de José Luis de la Granja, Luz Germés, profesor Simbología, de la Universidad del País Vasco. Simbología del nacionalismo, que está muy bien, son casi 2000 páginas, un diccionario interesante. Hay un profesor, Jesús Casquete, que habla del vampirismo simbólico, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, como antes comentaba la foto de los niños de la guerra, ¿no? Que al final todos parece que hacían espatadancha, y con todos mis respetos a todo el tema cultural, y bailaban el aurrescu, creo que hay que hacer matizaciones, porque es que están apareciendo editoriales muy significativas en las que te mezclan a Sabino Arana con el Che Guevara, o el cura Santa Cruz, que era carlista, y me sacan a todos los grupos de milicias como Gudaris dentro del bando de soldados de Euskal Herria. Y bueno, pues me encuentro hasta familiares míos que estaban en las Juventudes Socialistas Unificadas, que luego incluso están en el Maquis en Francia, y la concepción de ellos os puedo asegurar que era totalmente republicana. No, pero eso es un tema ya de las mismas nóminas de la guerra civil, de los batallones, por ejemplo, es un ejemplo, batallón, un batallón nacionalista o de ANV, soldado, Gudari y tal, y los de socialistas, JSU, comunistas, miliciano. Pero hay libros en los que se le da la vuelta. Y digo esto porque Vicente Rojo, que fue general leal a la República, sería un poco que habéis estado citando el tema de los aviones, pues él pone un ejemplo de cómo la defensa de Madrid, prácticamente sin aviación, es bombardeada día y noche, quiero decir, lo que es la ciudad y los civiles, quiero decir, no solo por el tema de Guernica, podemos hablar del mercado de Alicante, Almería, Granollers, Barcelona. Estamos hablando también de cientos de personas civiles masacradas por esos bombardeos sistemáticos. Otra cosa es que Guernica sea, por así decirlo, el inicio de la Legión Cóndor a hacer el entrenamiento en lo que es en la península. Y luego, respecto a lo de Llano de la Encomienda, me estoy acordando de Telesforo Monzón, podríamos decir, personaje ambiguo, porque va dando pinitos y saltos por todo lo que es el recorrido nacionalista, ¿no? Que fue de interior del Partido Nacionalista y acaba en la izquierda Berchale en sus últimos años. Por cierto, no le hacía mucha gracia al cuadro Guernica, es decir, de Picasso, porque claro, Picasso era comunista, y el enfoque que se da para la exposición de París, promovida y sufragada por el gobierno republicano, pues le daba otra sensación. Y a lo que voy es que hay otras versiones, como la de Kolchov, que fue periodista soviético, o la de Juan Ambou, secretario general de las Juventudes Comunistas a nivel internacional de Moscú, en las cuales sí que sacan el tema de Aguirre y el tema de lo de las fábricas. Kolchov estuvo en junio y tiene una foto con Aguirre. Sí, pero por ejemplo analiza que cuando le dice a Aguirre por qué no hay una política de cambio de borrón. Me pedía la palabra Coldo, perdona que te interrumpa, y luego también Luis. Sí, bueno, yo varios puntos. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser el tema acabas de comentar el tema de Madrid, bombardeo casi sin aviación. Aquí prácticamente no había aviación tampoco, y de hecho uno de los pocos aviones que había fue derribado incluso por los propios, por el José Luis Díez, en el que Felipe del Río. Sí, no se sabe muy bien
si fue aposta, no fue aposta. Hay testigos que incluso dicen que hubo un conato de linchamiento contra los marinos del buque, o sea que fue un poco desastre total. Lo que sí quería comentar es que tampoco entiendo muy bien esa querencia a querer diferenciar milicianos de gudaris. No sé, para el caso estuvieron luchando todos juntos, vertieron su sangre juntos, ahí estuvieron luchando, y has mencionado a Monzón. Monzón en Baracaldo mismo dijo que había que honrar a los milicianos socialistas del pueblo de Baracaldo porque habían estado luchando en el frente como los más valientes, junto con los gudaris de los batallones de ANV, del PNV. Es decir, al final parece que nos gusta poner más matices que otra cosa y no ver que había un enemigo común, que las armas eran desastrosas, que llegaban tarde. Incluso el mismo gobierno vasco tiene que montar partido de fútbol en San Mamés para intentar comprar un avión de guerra, sí, partidos de pelota, en fin, un desastre. Vienen aviones sin piezas. El final estaba anunciado. O sea, el final venía porque desde Madrid tampoco se estaba trayendo las armas que prometían. Cuando llegaban los aviones soviéticos, llegaban a Santander, no venían a Bilbao. Es decir, las armas que se estaban utilizando casi de la Primera Guerra Mundial, yo creo que hasta incluso hubo timos en venta de armas, muchísimo. Hubo países, terceros países, que se aprovecharon de la situación y se nos vendieron armas defectuosas o primarias, y no es que se viera al final como una derrota, es que la derrota estaba ya anunciada casi desde el principio, y lo único que pudo evitar la derrota fue que el gobierno vasco organizase una defensa como pudo, y la gente, los voluntarios, ya sean milicianos o gudaris, los jóvenes que fueron allí a luchar, y la gente que estuvo en la retaguardia también ayudando a sostener ese frente, fueron los que hicieron retrasar, porque incluso en los momentos más violentos de esa lucha estuvieron aguantando casi 3 meses sin medios. El cinturón de hierro, la caída de Bilbao. Sí. Yo coincido muchísimo con lo que comenta Koldo, lo que comenta Julen. Hoy no puedo coincidir mucho con los matices, vamos a poner entre comillas, de Ángel. Pienso que aquel gobierno destacó por eso, por su capacidad de unión, de integración. Los gudaris pelearon codo con codo. Y no es que sea una historia bonita a veces, es que si tenemos cosas para sentirnos orgullosos en nuestra historia, creo que no pasa nada porque las digamos. Y voy a decir otra historia bonita también. El gobierno vasco se constituyó el 7 de octubre, insisto en que no le echemos culpa al gobierno vasco de nada cuando no existe, y después, a los 4 días, lo primero que hace es poner en libertad a todas las mujeres de derechas que están presas en nuestras cárceles. Yo siempre digo que el día de la liberación de la mujer en Euskadi tendría que ser el 11 de octubre. Les dieron a elegir entre quedar en la calle o ser evacuadas fuera del país, y en 2 destructores británicos, el 11 de octubre salieron de Santurce 100 y pico mujeres de derechas, entre ellas la que sería luego alcaldesa de Bilbao, doña Pilar Careaga. Creo que es para sentirse orgullosos. Y en la caída de Bilbao, un día antes por la noche, se juegan la vida unos gudaris o milicianos y sacan a 600 de los presos de derechas que había para evitar una matanza en el momento de la entrada en Bilbao, en situaciones de que no hay control ni de nada. Se juegan la vida estos gudaris y esos 600 hombres son liberados. ¿Sabéis los gritos que se oían el 19 de junio en Bilbao? No eran de favor a los facciosos ni nada. Cuando Bilbao es ocupada, gritan estos presos diciendo: los gudaris nos han salvado la vida. Gritan en Jardines de Albia. 1.200 fue. 600 y luego 1.000 más serán liberados, consiguen liberarlos en Trucio sin que les maten. Para mí, en las batallas y en las historias de guerra, estos son los hechos que me hacen sentirme orgulloso de mi país, independientemente de adscripciones, de partidos políticos, de sus opiniones sobre la distribución de la riqueza o sobre la existencia de divinidades. Yo creo que aquel gobierno y aquellos hombres, aquella juventud nuestra, dieron un auténtico ejemplo de humanidad que tristemente, desde entonces en adelante, tanto en la guerra civil como en la mundial, no se repetiría en muchos casos. Decías 19 de junio, la caída de Bilbao, luego unos días más tarde la de la margen izquierda. Sí, Ángel. Hombre, yo creo que no era un problema de Madrid que no abasteciese al País Vasco. Yo vuelvo a insistir en que lo que estamos hablando es de un bloqueo que se está dando sobre todo desde Francia y Gran Bretaña, con los diversos gobiernos que no quieren
Pero igual a Madrid tampoco le interesaba este Frente Norte y prefería defender cualquier otro. Pero es que estamos enfocando esto como si esto fuese algo independiente en aquel momento de una república que era integral. Es decir, que el PNV estaba por un lado, pero vuelvo a insistir que es que la fuerza del Partido Socialista Obrero Español o del Partido Comunista en el País Vasco era significativa. Es decir, Dolores Ibarruri no se hace luego en un momento dado secretaria general del partido pues porque hubiese aparecido por Ortega y Berloque. No, es decir, que estamos hablando del poder obrero. Es que igual es un poco lo que dice Luis, ¿no? El Partido Nacionalista es un partido interclasista en el que va desde la mediana o alta burguesía pues a obreros, pero es que efectivamente lo que es la clase obrera pura y dura la teníamos en el otro lado. Entonces, si leemos las memorias de Azaña, pues bueno, estos encantos de unidad que hay en el gobierno vasco pues no son tal como se comenta normalmente en la historia oficial. Se habla que Aguirre quería entrar por Cataluña para volver al País Vasco, no se sabe realmente tampoco para qué. Luego, Telesforo Monzón podría aludir en Baracaldo glorias y divinidades al movimiento obrero, pero luego en el exilio, pues bueno, contribuimos a dividir y vencer dentro de los partidos obreros. Prueba de ello es Astigarrabía o Santiago Aznar, y qué decir cuando se pide el carnet vasco como condición sine qua non para seguir en el gobierno vasco, a los consejeros socialistas, como a Juan de los Toyos. Quiero decir que sí, que una cosa es que el enemigo común efectivamente puede ser un sanguinario, o sea, el nazismo puro y duro, pero los matices que luego hay en el otro lado son peculiares, y que yo creo que a Aguirre también se le olvidó que él no era el jefe del norte. Quiero decir que es que había había una serie de batallones y demás que pertenecían a la Segunda República, a la cual supuestamente él se había adscrito con fidelidad tras la creación de ese gobierno vasco heterogéneo. Julen creo que quiere discrepar. Discrepo casi en todo. A ver, el tema es mucho más profundo, por ejemplo, Aguirre, ya en enero del 37, o sea, los primeros envíos de armas que vienen a Vizcaya, ¿no? O sea, Guipúzcoa cae porque se pierde porque no hay armas. O sea, los primeros envíos de armas van a una comisión enviada por Aguirre, con Monzón, a Francia a comprar armas. Incluso a Alemania. A comprar armas. Luego, cuando ya el famoso el oro, empiezan a venir los barcos, viene el Andreyev en noviembre, todas esas armas, esos aviones que vienen con las piezas enteras, que vienen los carros de ruedas, los carros blindados, no tanques, sino vehículos blindados. Todo eso, con todo ese armamento se puede dar la batalla de la ofensiva de Villarreal, que no era una ofensiva ideada por Aguirre, era una ofensiva a nivel república, para aliviar a Madrid. Era una ofensiva en todo el norte. ¿Qué pasó? Pues que después ya llegan menos. Los soviéticos mandan por el Mediterráneo y alegan que las vías de comunicación son muy largas por el Atlántico y no envían. La aviación no podía venir, un avión no podía venir vía Francia. Intentaron venir vía Francia unos cuantos aviones y las autoridades francesas no les dejaron luego despegar para el norte. Que venían a Santander en vez de a la Amiaco. La ofensiva de los rebeldes, con los bombardeos, no podían dejar los aviones en la Amiaco, tenían que llevarlos a la Albericia para que no fueran destruidos, y aún así eran destruidos. ¿Qué más? Pues eso, las armas, todo, no es que cuestión de... la Unión Soviética, el resto de gobiernos, o sea, extranjeros Vicente Rojo, no apoyaban. Las memorias de Vicente Rojo, Vicente Rojo lo dice claramente, no puedo mandar aviones, o sea, tienen que ir en un vuelo. Tienen que ir de la zona de Madrid o de Cataluña directamente al norte, llegan a duras penas, le decían, pues mándala a la flota republicana. Primero tenían que pasar el estrecho, luego digo, es que no me llegan los barcos, me llegan sin combustible casi, ¿dónde los meto? En Gijón, que el Musel es un puerto indefendible, ¿dónde voy? Hasta Bilbao, para que los hundan, que llegan sin o sea, no podían llegar ni vía mar, ni vía aérea, era ni por muy tierra, porque ya que estaba... No, por tierra nada, era muy complicado, sí. Era muy complicado, es con más... lo cual estaba anunciado. Es más, lo único que se podía hacer era una ofensiva en otro sitio, Brunete, sí. Belchite, lo que fuera. Y una de las causas que al final pues que se pierde, cae Bilbao, cae Santander en verano y la Asturias se queda sola y por mucho que intenten no se puede porque no podían mandar nada. Como mucho hacer una ofensiva en otro sitio del frente. Entonces, como decía Luis, lo único que se podía hacer era salvar un poco a la gente. A ver, decidir a ver qué hacemos con las empresas como Prieto y Zugazagoitia, como buenos
Pero si el que cortaba el bacalao era Indalecio Prieto. Era Inda. Estos fueron buenos. Yo creo que habría que matizar que Togliatti, siendo un ferviente comunista y de la Internacional, que mandó por Dimitrov en sus memorias, a Prieto en ningún momento le dice este traidor social fascista. No, dice Prieto, por lo menos, tuvo la decencia en el gobierno republicano hasta el final de intentar salvar el País Vasco por varios motivos. Claro, Prieto cuando cae Bilbao por poco le da un y uno de los objetivos es bombardear el funeral de Franco en Pamplona. Uy, perdón, de Franco, de Mola. De Mola. Bien, el funeral el funeral de Mola, él plantea bombardear, porque se ha bombardeado, pues eso, Almería, y planteaba también bombardear Mallorca. Y volar el pantano de Ordunte para inundar toda la... Y Francia, una vez más yo insisto que los gobiernos, tanto británico como francés, que luego se va a ver en el famoso Pacto de Múnich, cómo pactan con el fascismo y el nazismo alemán, y de ahí luego la Unión Soviética, que tiene que hacer otra pero es que también veían que esto se perdía, entonces tampoco les interesaba a los británicos solo les interesaba sus negocios. Cada día lo tengo más claro, les interesaba sus negocios. O sea, porque... Vale, aceptaron a los niños de la guerra, sí. Bueno, sí, también los soviéticos. Pues también ni siquiera el gobierno, es decir, fue por los laboristas británicos. Pero los barcos que venían con comida de Inglaterra, que eran los más numerosos, no era porque también venían de Francia, del Partido Comunista, con Vaillant-Couturier, sino los que venían con Atle, el líder laborista, que venían a Bilbao, con comida. Esos barcos no salían vacíos, traían comida y llevaban mineral de hierro, que se pagaba. Y los fletes no los fletaban los propios británicos, con los famosos capitanes galeses, Potato Jones y compañía, en plan piratas. No, o sea, el propio gobierno vasco pagaba los fletes de los barcos, pero es que encima los pagaba mucho más dinero, daba dinero. ¿Pero por qué? Porque los mercantes, es atacado un mercante en Gibraltar, un mercante británico, y la compañía de aseguradoras británicas dicen que es muy peligroso y los seguros de los barcos suben una barbaridad. Y aún así, el gobierno vasco, para traer comida, alimentos, paga esos fletes. Fue un apoyo interesado. ¿Coldo? Sí, no, totalmente. Pero bueno, también en parte el de la Unión Soviética en algunos momentos también fue interesado. No fue todo tampoco tan amistoso. ¿Qué le interesaba a la Unión Soviética? Bueno, se ha planteado en diversas teorías quizás implantar un Estado soviético en España si ganaban, intentar. Porque claro, cuando también estamos hablando de los milicianos de izquierdas, también dentro de ellos los de la CNT, los comunistas y los socialistas tenían un punto de vista muy distinto. Y cuando ha comentado el compañero Ángel qué ocurriría si se hubiera ganado la guerra con el PNV en el gobierno vasco y la República, el Estatuto y tal, qué hubiera ocurrido si se hubiera ganado la guerra, ¿cómo se hubiera ganado? Si en España hubiera habido república, hubiera habido una república socialista soviética, hubiera sido, no sé, una comuna o hubiera sido una democracia. Realmente había unas luchas intestinas muy importantes en todos los partidos. Y es verdad que no fue todo tan bonito como a veces lo mostramos o lo pintamos, pero creo que es más bien por un tema de síntesis. El tema de la caída se veía venir, está anunciado, y hay un tema que me parece muy interesante, es el de las industrias, porque por lo tocante a nuestro pueblo, que es Baracaldo. Aquí se quedó la industria intacta y batallones de ANV que estaban más adscritos al PNV que a ANV realmente. Sí, el batallón Gordesola, sí, ¿no? Y el batallón ochandiano, sí, se quedaron a defender, y es un tema que hoy, 76 años después, sigue generando polémica y hay gente que sigue sin querer hablar del tema porque la gente lo pasó muy mal, tanto por una razón como por otra. Claro, estamos viendo que son voluntarios. El punto de vista militar es nulo. Ellos trabajaban, de hecho algunos trabajan en Altos Hornos. ¿Qué van a hacer? Proteger la empresa para que eso quedase para allí para seguir trabajando. No tenían una visión de quizás si destruimos el grupo electrógeno puede estar 2 años parado y quizás pueda empezar una Segunda Guerra Mundial. No lo veían. Ellos eran trabajadores, cualificados o no, de Altos Hornos, y lo que querían era que ese trabajo perdurase. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera destruido, por ejemplo, Altos Hornos? Que es una hipótesis real. ¿Se lo hubiera llevado Franco a otro sitio?
teniendo todas las infraestructuras aquí, toda la gente hierro, cualificada para trabajar, todo, difícilmente, pero claro, también es muy fácil hablar en esta mesa 76 años después, había que estar allí para decidir, y luego las órdenes fueron muy contradictorias desde el propio gobierno vasco. Va a ser la última pregunta porque estamos ya prácticamente fuera de tiempo. ¿Hicieron bien o hicieron mal en mantener las industrias, en concreto Altos Hornos de Vizcaya? Pues claro, es un juicio que hacemos con una perspectiva que ellos no tenían. 76 años después, sí. Pero yo creo que iba en la mentalidad y en el ideario de aquellos hombres de aquel gobierno vasco, como digo, que les distinguió su intento de humanizar la guerra. Hubieran sido otras personas las que hubieran querido convertir Bilbao en Stalingrado, casa por casa incendiada, o que hubieran querido destruir la industria, hubieran sido otras personas. Aquellos hombres de izquierdas y derechas, de adscripción nacional española y vasca, apostaron por la civilidad, apostaron por la humanidad, apostaron por intentar evitar sufrimiento a la población, y en ese paquete estaba incluido incluso, cuando ellos habían perdido la guerra y se tenían que marchar, que los que quedaran pudieran seguir viviendo. Y evidentemente sin la industria en este país con la orografía y con el clima y con lo que tenemos no se hubiera podido seguir, y hicieron ese sacrificio de marchándose, intentando salvar. Más de 150.000 personas abandonaron el país cuando la población pasaba poco más de 1 millón de habitantes. Marchándose dijeron, pero los que os quedáis al menos vamos a hacer porque no se destruya la industria. Y también habría que decir, nosotros sabemos cómo acabó todo, pero ellos tenían la ilusión, no sé si demasiado optimista como pudo tener Aguirre, de bueno, ahora hemos perdido esta batalla, pero vamos a conseguir volver, ya sea trasladando el ejército por Francia hasta Cataluña, ya sea luchando desde otro lado. Tenían esa ilusión, como sabemos. Nunca volvieron la mayoría de ellos, pero dejaron la industria que sirvió para que este país siguiera viviendo. Ángel Comonte, sí, última pregunta. yo creo que también se debería haber bombardeado, que decir, el tema industrial. Estábamos hablando de algo más serio que no solo una guerra en un conflicto regional, estamos hablando de un conflicto civil a escala nacional y que se estaba jugando ya el futuro de la Segunda Guerra Mundial. Se sabía a escala por los pertrechos tanto de Mussolini desde el año 22 o de Alemania desde el año 33. Y estamos hablando de un conflicto de clases sociales, como bien ha reflejado Colcho Fambó, otra serie de gente, y eso chocaba con lo que era la burguesía autóctona de aquí también, con los intereses de clase. Efectivamente. Pero no hubiera afectado al resultado. Sí, porque es que se está haciendo aquí un tema idílico del trabajador. Los milicianos obreros que cogen prisioneros luego Franco van a tener que cumplir penas en campos de concentración o hacer trabajos en las minas de la Arboleda, etcétera. Es decir, no van a entrar a Altos Hornos o a la Naval, aquí o aparte, es decir, la segunda parte. Y luego yo diría que muchos milicianos republicanos vascos, pero que tenían conciencia de Estado a nivel de España, acaban en el maquis y en la resistencia francesa, y son de los que salen en los tanques liberando París de la famosa novena, con tanques como el Guernica, Guadalajara, Brunete, etcétera. Última intervención también para Julen. Sí, bueno, tampoco yo creo que hubiera supuesto esto un Stalingrado, tanto, pero bueno, lo que está claro es que no había un mando único. Y eso lo recogemos aquí en el libro y efectivamente lo dicen los militares republicanos, no hubo un mando único. Las tropas, una vez de que ya Bilbao cae, están desmotivadas totalmente, las tropas vascas, y lo más importante, la falta de aviación, falta de armas de aviación que se venía pidiendo desde hacía meses al gobierno republicano y nunca llegó. Con todo eso no se podía defender Vizcaya. También todo eso que dio lugar pues ya a unas negociaciones con los italianos, ya antes justo de Bilbao, que desembocarían en el Pacto de Santoña. Pero bueno, es lo que digo yo, habría que retroceder quizás 75 años y ponernos en la mentalidad o en la forma de pensar de esta gente. La industria no se voló, la República dio orden de volar la industria vizcaína, al final porque casi no les dio tiempo o por otros matices, también no se pudo... Más románticos. No se pudo volar, porque Gorev, el mando soviético, dio la orden en inglés de volar todo, blow up, ¿no? Que venía de Prieto, pero tampoco se destruyó al final, tampoco se voló en Santander ni casi en Asturias. Entonces, bueno,
Yo creo que ahí tenemos ya quizás la diferencia de toda esta guerra civil un poquito, que quizás habría gente procomunista, o como bien dices tú, que una vez de perdido todo les gustaría más la consigna de Valeriano Marquina en el Saibigain, se vence o se muere, ¿no?, que dijo a los batallones de republicanos. Aunque yo creo que el Partido Nacionalista Vasco, desde su perspectiva, ya sea política, social o lo que sea, sí, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco no tenía esa idea de se vence o se muere, ¿no? Yo creo que era más mantengamos lo que tenemos y vivamos, ¿no? Quizás yo creo que esa es la interpretación que llegó tanto de unos como de otros, que tampoco es... Voy a terminar con Koldo López también en últimos 30 segundos. Sí, bueno, la decisión errónea o no, no lo sé, la verdad es que me resulta muy difícil poderlo decir desde aquí, si fue una decisión errónea o no. Sí que es verdad que quizás habría formas, ellos sabrían, si hubieran sido igual militares profesionales, que volando ciertas partes de las fábricas se hubieran inutilizado durante un periodo de tiempo, se hubiera mantenido la infraestructura y a la vuelta, en caso de derrota o de vencer, se podrían haber retomado sus trabajos. La mayoría de los trabajadores sufrieron penas de muerte, condenas largas de cárcel, y muchos no pudieron volver a trabajar en esas fábricas. Incluso esa es una de las razones por las cuales se creó esas microempresas en la zona de la margen izquierda, en el Gran Bilbao, de gente que no podía entrar en Altos Hornos a trabajar porque estaban castigados. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Pues bueno, como bien ha dicho Julen, tampoco en Santander y en Asturias se volaron las fábricas. Es decir, algo que se le reprocha al gobierno vasco o a los populares y a los milicianos, sí, ocurrió lo mismo. Si hubiera ocurrido aquí, si lo hubieran volado aquí, hubieran seguido el ejemplo, no lo sé. Es muy difícil poderlo decidir con los datos con los que jugamos. Y 76 años después nos quedamos también con esta duda, y qué difícil además resumir en una hora lo acontecido en este periodo histórico tan importante para nosotros. Gracias por haber estado, por toda la información aportada. Gracias también a ustedes que nos siguen desde sus hogares una semana más. El próximo jueves tienen con nosotros aquí una nueva cita en temas de actualidad. Les esperamos. Gabón, buenas noches.